La ley de empresas del Estado fue aprobada en nuestro país durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle. Y esto motivó un intenso debate social y político. Después, parte de su contenido fue derogada mediante un plebiscito popular. En la actualidad, a través de su programa y a partir de la ley de urgente consideración, otra vez un gobierno muestra intenciones de privatizar las empresas públicas. ¿En qué se encuentran los combustibles, la fibra óptica o la potabilización del agua? Hoy, en la letra chica, Estado privado. Cuando el tiempo neoliberal acecha y las cosas no parecen estar bien, no pueden estar bien. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that is being taken up all over the world. Privatization is on the move. Al inicio de mi gobierno en 1990 encontré un verdadero desastre. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La ley de empresas públicas, usted sabe lo que pasó. Se aprobó, se hizo una campaña de recolección de firmas, se votó que hubiera un plebiscito y el plebiscito liquidó la posibilidad de modernizar las empresas. Yo puedo ser distinto a mi viejo en muchas cosas. Puedo tener perfil político distinto, puedo tener cosas distintas. Ahora, en temas de moral y de ética, es la fruta que hay cerca del árbol. Perdimos el referéndum de las empresas públicas, le habíamos puesto mucho cariño a eso, y bueno, nos dieron una paliza electoral, 72 a 28%. Los uruguayos estamos diciéndole que no a esa concepción neoliberal de la sociedad que apuesta al individualismo y al desinterés. Las llamadas inversiones de las empresas públicas en realidad no son inversiones desde el punto de vista estricto que uno mira. O sea, una empresa pública brinda un servicio. El servicio a determinado precio normal, si se brinda ese precio y usted no le deja, aunque sea no empata, pero esa empresa pública en todo caso, usted puede decir, bueno, yo este servicio lo quiero dar al costo. Bueno, si aunque sea no empata, hay algo que está mal hecho. Las empresas públicas son la tragedia del Uruguay, hay que cerrarlas todas, de la primera a la última. Ha pasado con toda la economía uruguaya permanentemente que se le machetea la inversión a las empresas públicas, porque nunca hay manifestaciones y reclamos por la inversión de las empresas públicas. Las manifestaciones son por aumento de salario y esas se las tiene que bancar siempre el Ministerio de Economía. Y van quedando las empresas públicas como el último orejón del tarro en materia de invertir. Y yo les dije deliberadamente a las empresas, inviertan todo lo que puedan. Usted tiene varias maneras de privatizar. Una, de cara descubierta, como lo quiso hacer el doctor Lacalle y no pudo. Ella es abierta. Pero hay otra manera, dejarlas envejecer. No invertir como pasó con el ferrocarril, durante años y años y años, y después un muerto que no lo levanta a nadie. Si no hubiera habido empresas públicas, la salida de la crisis del 2002 en Uruguay hubiera sido casi imposible. Para referirnos un poco efectivamente al rol de las empresas públicas, y esto es haberle otorgado una atribución que posiblemente no le corresponde estrictamente a las empresas, que es apostar a la eficiencia económica, a la rentabilidad, a la buena gestión, cuando la concepción natural y originaria de las empresas públicas nació en su cometido esencialmente social. Lo que tiene que ver con ANCAP, la LUC incorpora artículos que de alguna manera apuntan al desmantelamiento del ente. Se establecen normas que están siendo utilizadas por el Poder Ejecutivo para avanzar en el debilitamiento y posterior privatización de empresas públicas vitales para el país como Antel y ANCAP. La lógica del mercado es capaz de resolver el subdesarrollo. Bueno, también hay evidencia histórica que no, la lógica del mercado solo tiende a profundizar el subdesarrollo.
Entonces ahí encontramos el papel del Estado. ¿Qué es las empresas públicas? Pero que es mucho más que las empresas públicas. Vinieron a endeudarnos, vinieron a callarnos, a desalentarnos, a tratar de conquistarnos. La policía tira, nunca mira, por la espalda te lastima. En el barrio no hay comida, cuesta mucho la salida. Nos quieren distraer con el show de la TV. Nos pisan, nos matan, abusan del poder. La ola comenzó, el momento de la unión. El neoliberalismo es odio y destrucción. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, este arranque de semana. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo, andás por ahí, bienvenido. Buenas noches, gracias. Acá estamos para acompañarlos. Bien, Ricardo, vamos a tocar un tema que es muy sensible para todos los uruguayos, como son las empresas estatales. Y en esta pandemia que estamos atravesando todavía, entre otras cosas, de alguna manera la pandemia mismo vino a mostrarnos la importancia de los servicios públicos. Recién veíamos que tenían una concepción más que económica, una concepción social nuestras empresas estatales. Y bueno, para hablar de la importancia de las empresas públicas y repasar experiencias en la región, vamos a recibir a nuestro columnista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Ya se comunica Álvaro con nosotros. De lo que vamos a estar hablando es también cómo estas empresas de a poco se están viendo debilitadas, por ejemplo, con la ley de urgente consideración, con la ley de presupuesto o la futura ley de medios a aprobarse, donde se muestran claras intenciones privatizadoras en distintos sectores de estas empresas públicas. Hoy vamos a tocar tres en particular: la fibra óptica con Entel, los combustibles con ANCAP y el agua, que en el agua nos vamos a referir de arranque, y en un ratito nada más después de Álvaro, a esta inversión de más de 200 millones de dólares de este plan Neptuno en el departamento de San José, con esta planta potabilizadora de agua que va en contrapelo a lo que se venía pensando antes en el país, con respecto a la potabilización de agua. Sí, vemos también cómo esto forma parte de la historia uruguaya, ¿no? Hubo plebiscitos populares que protegieron las empresas públicas, hay un intento luego de otro gobierno que ya tuvo este intento de retomar una propuesta de privatización de las empresas públicas, y vemos que son ciclos que se repiten. Vemos también cómo a partir de la pandemia hubo una situación que se retoma, que es esta discusión de la importancia de los servicios públicos. Y para hablar de todo eso vamos a recibir a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, queridos, aquí cuidándonos con asuntos familiares por la salud. Bueno, Álvaro, esperemos que esté todo bien. Y sabés que hablamos de una concepción social de las empresas estatales, y te voy a leer algo textual que dijo José Valle Ordóñez. Dijo que el objetivo de las empresas estatales era dotar a las clases sociales más numerosas y menos favorecidas de una suma de beneficios que de otra manera serían únicamente accesibles a las clases acomodadas. Esta es una palabra de José Valle Ordóñez. Pero tanto en Uruguay como en el mundo, ¿lo público es garantía para el acceso a determinados servicios por parte de toda la población? ¿Cómo funciona en el resto del mundo, Álvaro? Sí, a ver, estamos retomando el gran tema del Estado, ¿no? Otra vez, además en el marco de la pandemia, lo dijimos en más de un programa, ¿no? Nos lo trajo la pandemia, este tema, y yo digo con claridad, a los países que tienen estados fuertes, bien organizados, capaces de intervenir y de hacer cosas, les está yendo mejor. Y seguramente les va a ir mucho mejor a la salida de la pandemia. Entonces, es un tema central, ¿no? Y las empresas públicas son parte de ese Estado. Probablemente en una parte tan tradicional, porque la gente piensa en el Estado y piensa en el Poder Ejecutivo tradicional, ¿no? En los ministerios, la administración central. Y ahí aparecen las empresas públicas, que son un poco diferentes, ¿no? Son empresas, yo les llamo estratégicas. O dicho de otra manera, brindan servicios estratégicos. Y yo creo que ahí es donde empieza a haber, de alguna manera, una cierta claridad sobre por qué están en disputas, ¿no? Es la energía, la electricidad y los combustibles, es el agua, cada vez más importante. Y con esto, muy bueno que hayan puesto ese foco. Los bancos, son los bancos, ¿no? Los bancos que cumplen muchos roles diferentes: vivienda, el banco hipotecario, seguros, el banco de seguros, el control de la economía en general, con el Banco República como ente testigo, o el Banco Central, son las telecomunicaciones, que es el asunto, yo diría, más importante de esta época. Entonces, son las joyas de la abuela, ¿no? Ahí hay un poder económico, una cuestión muy importante, y todos estos servicios, en teoría, se podrían prestar
por parte de privados o por parte del sector público. Y como decían en la pregunta, y este es un pensamiento que tiene mucho tiempo en Uruguay, José Valle Ordóñez fue la referencia, lo que hizo ese gobierno fue estatizar o, cuidado esta palabra, nacionalizar, porque en ese momento eran servicios que estaban prestados por empresas transnacionales, por empresas extranjeras, digamos, ¿no? Entonces, el argumento principal en aquel momento fue, por un lado, tenían que ser el escudo de los pobres, o ustedes decían recién, esas áreas que iban a intentar igualar situaciones desiguales en la sociedad. Pero un segundo elemento clave era defender el patrimonio nacional. Es decir, el Estado hace cosas que el mercado no hace, así de simple. Porque, y no hay que decirlo de otra manera, las empresas buscan ganancia, con todo derecho, lucro, y eso el Estado no necesariamente busca la misma lógica. Entonces, para ser muy claros, si no tuviéramos Antel en Uruguay, y esto pasa en todo el mundo igual, si no tuviéramos Antel, no tendríamos fibra óptica para todos los hogares. No la tendríamos, porque la lógica sería quién puede pagar ese servicio. Quien no lo paga, no lo tiene. Quien lo paga, lo tiene. Si no existiera la UTE, yo trabajé en UTE 20 años, no habría electrificación rural, porque llevarle luz a un lugar que queda 7, 8 kilómetros de donde está la línea eléctrica es carísimo. Y eso no lo paga el propietario. La UTE tiene la obligación de dar ese servicio, entonces genera un mecanismo por el cual esa persona puede acceder al servicio. Si no existiera ANCAP, voy a poner un ejemplo bien reciente, el gobierno no podría haber resuelto no aumentar los combustibles. Eso fue una decisión pública porque hay una empresa pública que maneja el combustible y fue posible entonces que la decisión fuera del Estado. Es decir, en definitiva, es una cuestión vinculada a derechos, es una cuestión vinculada a acceso a servicios, que no solamente se vinculan al mercado, es al final una cuestión de democracia. Por ejemplo, el acceso al agua potable pasa a ser, desde hace relativamente poco, un derecho humano. Lo debe ser la energía eléctrica, lo debe ser el acceso a Internet, lo debe ser la seguridad social, tema que estamos discutiendo este año. La seguridad social administrada por un banco, que a mí no me gusta ese nombre, es un instituto de seguridad social, pero al final es una gran empresa pública con una enorme caja. La segunda gran caja de este país es el Banco de Previsión Social. En fin, son derechos humanos, pero esto que parece tan obvio empezó a ser discutido, sobre todo en la década del 80 y el 90. Álvaro, justamente en esto que estás planteando, hablabas de la disputa y de cómo también la importancia de estos servicios en tiempos de crisis particularmente para intentar de alguna manera mitigar la desigualdad. Y planteabas ahora lo de los 80 y los 90 y específicamente en esa época, a partir de la crisis que afectó a distintos países en desarrollo, un economista, John Williamson, estableció el término consenso de Washington, un poco para dar esta discusión acerca del impulso que hubo en estos países que seguían determinados lineamientos del FMI, del Banco Mundial, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que tenía mucho que ver con la privatización de las empresas. ¿Por qué poner sobre la mesa la privatización de las empresas públicas en plena crisis? Bueno, sí, en ese momento fue claramente el inicio de la ola privatizadora y era a caballo de una concepción más amplia, que es la concepción neoliberal. La consigna en ese momento era eficiencia y rentabilidad. Si uno lee los documentos de esa época, estos dos términos recorren prácticamente toda la literatura. Bueno, fue parte de ese pensamiento y ustedes recién en el informe se veía a Margaret Thatcher, ¿no? Si hay alguien que representa esa época, es Margaret Thatcher. No aparecía Ronald Reagan, pero yo diría que era la dupla que de alguna manera encabezó esa iniciativa, esa época. ¿Y saben cuál fue el alumno más destacado de esa concepción? Augusto Pinochet, que usó a Chile como un laboratorio. Además, un laboratorio en esa lógica perfecto, porque estamos hablando de una dictadura. O sea, se podía hacer todo sin que nadie pudiera protestar, porque si ustedes recurren a la historia de esa época, en Inglaterra hubo muchísima resistencia a las políticas de Margaret Thatcher. Por supuesto en Francia, que era uno de los países paradigmáticos con el Estado más fuerte, y en Chile no se podía. Y recuerdo Uruguay, ¿no? También fue parte del informe,
Uruguay tuvo la capacidad en democracia de debatir, de hacer una consulta, las consultas populares. Entonces, yo diría que bueno, el segundo caso más potente en América Latina no ocurrió en dictadura y fue Argentina, lo teníamos al lado, ¿no? Y fue Carlos Menem. El episodio que ustedes mostraron en el informe es, yo no sé si la gente puso atención, pero el disparate que dice el ministro en ese momento es increíble, ¿no? Fue tan absolutamente transparente que dijo, lo que queremos es privatizar todo. Entonces, a mí me parece que el porqué de eso es muy simple. Son grandes negocios, son áreas estratégicas con clientes seguros, cautivos. Es decir, la gente no tiene opción. La gente necesita luz, necesita agua, necesita combustible, necesita seguridad social, es decir, necesita telecomunicaciones. Entonces, lo que ocurre es que esas áreas, por eso se llaman empresas estatales, no son los ministerios clásicos, están administrados por sectores en donde seguramente lo que va a haber es ganancia, porque hay que entenderlo, si no, no serían fáciles de vender. Es decir, ¿por qué se vende? ¿Y por qué algunos lo compran? Nadie compra un negocio ruinoso, se compran cosas que van a ser rentables. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que UTE, ANCAP y Antel dependen de un ministerio, Ministerio de Industria y Energía, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon hablar de privatizar a ese ministerio? Yo además les pregunto, ¿ustedes saben dónde queda la sede de ese ministerio? Seguramente no. El edificio representa mucho del poder de los organismos. Si yo les pregunto, ven el Palacio de la Luz, enorme, poderoso, el edificio de ANCAP, el edificio de Antel, que es paradigmático para la ciudad de Montevideo. ¿Saben por qué? Porque en esos lugares hay caja, hay recursos. Eso no le pasa al Ministerio de Industria y Energía. Entonces, lo que se busca privatizar tiene que ver con donde hay capacidad de ganancia, capacidad de negocio, capacidad de rentabilidad. Entonces, es así de simple. Con la lógica vino el argumento de lo que necesitamos es que sean eficientes. Es decir, la idea de que el sinónimo de la eficiencia es la empresa privada, que lo hacen mejor. Y lo triste acá es que se aplicó básicamente esa famosa frase, ¿no? De haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si uno observa el norte desarrolló alguna de estas políticas, pero ni lejos de como lo hizo América Latina. Les pongo un ejemplo paradigmático, que es Singapur, uno de los países capitalistas más liberales del planeta. ¿Saben cuánto pesan las empresas públicas en el Producto Bruto Interno de Singapur? El 22%. ¿Saben cuánto pesa en Argentina después de las privatizaciones? El 4%. Es decir, nosotros hicimos lo que nadie hizo en la región. Estoy hablando en general. Uruguay, por suerte, no. Pero hay un doble discurso en esto que practican los países del norte, entre otras cosas porque las empresas que luego compran las empresas estatales que se privatizan son siempre de los países desarrollados. Entonces, cuidado con este discurso. El porqué, repito, es muy simple. Ganancia, la idea del lucro. Y acá viene una cosa muy peligrosa. ¿Quiénes pueden comprar estas empresas? ¿Capitales nacionales? ¿Empresarios de nuestros países? No. Las compran siempre empresas transnacionales. Y ahí se produce algo que también hablamos varias veces en el programa, una enorme concentración de poder económico. Estas empresas logran rápidamente ser monopólicas. Caso típico, las telecomunicaciones, que están hoy concentradas en muy pocas manos, en grandes ricos, esos 1000 millonarios, Diego, que hablábamos más de una vez. Entonces, ahí tenemos un problema con la democracia, porque después los estados no son capaces de controlar a esas empresas. Y lo que se corre riesgo, y este es un tema muy importante, es el tema de la soberanía. Entonces, hay mucho en discusión detrás de esto, lo hubo en la década del 80 y el 90 y lo vuelve a ver ahora. Ricardo. Bien, Álvaro, actualmente se maneja a nivel global el concepto del buen gobierno corporativo, elaborado de organismos como el Banco Mundial. ¿Qué es esto? Y digo, ¿con esta concepción priman los objetivos comerciales sobre cualquier otro? Y sí, es el enfoque, ¿no? Porque con esa idea de que lo corporativo es lo eficaz, y sobre todo lo que más me preocupa de ese concepto es el reduccionismo económico, ¿no? Es decir, parece que la única lectura que hay que hacer
es la económica. Por eso la pandemia vino a romper toda esta discusión y a ponerla de otro lado, ¿no? Porque en realidad, y los derechos y la capacidad del Estado y la obligación, la responsabilidad, término que hemos usado mucho, del Estado, de garantizar ciertos derechos, parece que no importara. Pero yo digo, aún asumiendo ese reduccionismo, lo que se abandona de parte del Estado cuando se privatiza son aspectos claves de la economía. Aún cuando miráramos solo la pata económica. Por ejemplo, la generación de empleo. Por ejemplo, la producción de investigación y conocimiento, que son todas cuestiones que, si uno observa, están fuertemente vinculadas a las políticas públicas y a las empresas públicas. El aporte a rentas generales, lo vamos a discutir durante todo este año. Cómo las empresas públicas aportan ganancias y se las dan a rentas generales para el equilibrio de la economía. Pero sobre todo lo que dije hace un rato, generan soberanía. Generan soberanía. Esta discusión va a ser muy fuerte en Uruguay, porque estoy seguro que en sectores de la coalición actual va a hacer ruido este tema. Porque las empresas públicas al final son palancas muy fuertes de desarrollo. Entonces, a mí me parece que no poner estos temas en discusión, inclusive desde el área económica, sería un problema, ¿no? Entonces, a la región volvió esta discusión, pero bueno, con una clave distinta que la que tuvimos en la década de 80 y el 90. ¿no? Eso te quería preguntar, Álvaro, porque hablamos de Argentina en los 90, hablamos de Chile durante la dictadura de Pinochet, pero actualmente, con este impulso de algunos gobiernos con cierta mirada neoliberal, ¿qué está pasando en la región, en nuestros vecinos? ¿Están intentando ir hacia algo más privado con las empresas estatales? ¿No se ha modificado el tema? Sí, es buena la pregunta. Es muy desigual la situación actual, ¿no? Porque en la década del 80 y el 90 pasaron cosas muy distintas, se decían recién en el informe, ¿no? Yo qué sé, tuvimos puntos de partida muy desiguales. El Estado en América Latina es muy diverso. En el Cono Sur fue muy fuerte, en la parte andina muy débil, en Centroamérica también muy débil, salvo el caso de Costa Rica, que se lo compara mucho con Uruguay, y por eso es un país con tan buenos indicadores. A ver, para venir a la región más próxima, el Cono Sur, Argentina vendieron todo. En Brasil no tocaron casi nada en la década de 80 y el 90, sobre todo por el papel de los militantes y de la burguesía nacional brasilera. Y en Uruguay, como se dijo, se paró a través de varios plebiscitos. Ahora, con el retorno de gobiernos conservadores, volvieron estas políticas, ¿no? Con situaciones muy diversas. Macri en Argentina no le quedaba mucho por hacer, la verdad, y terminó sobre todo endeudando, más que privatizando, porque se había hecho en los 80 y en los 90 un proceso muy intenso de privatización. En Brasil es impresionante. Yo les diría que es un caso escandaloso. Se está vendiendo todo, incluyendo la tierra, se está vendiendo el Amazonas, o sea, uno de los pulmones del planeta. En Uruguay, antes de Uruguay, Chile, ¿no? Chile, ese tan buen alumno, bueno, ya lo vemos, ¿no? Explotó. Y explotó en gran medida por esto. Yo siempre digo, Chile explotó por la desigualdad, no por ser un país pobre. Y gran parte de la explicación de la desigualdad es la incapacidad del Estado para poder generar igualdad. Ahora, para que un Estado pueda generar igualdad, tiene que tener capacidad y poder. Y lo que renunció el Estado chileno fue al poder económico a través de la experiencia más importante de privatización junto con Argentina que existe en el mundo. Y llegando a Uruguay, bueno, yo creo que, a ver, así como se detuvo en un momento, y se detuvo de una manera muy potente, la calle lo acaba de decir de una manera increíble, nunca le había escuchado esa reflexión. Nos dieron una paliza, dijo él, ¿no? Más del 70% de la población dijo que no de una manera democrática. Por lo tanto, yo creo que en Uruguay quedó como una especie de discusión resuelta del lado de la opinión pública. Igual les digo que yo me preguntaría cuál es el estado de opinión pública actual con respecto a los temas de las empresas públicas. Tengo clarísimo, porque acaba de aparecer una encuesta sobre el tema de la seguridad social, ¿no? Hay como una convicción de la opinión pública de defender la seguridad social y algunos de los elementos que hoy están en discusión en la reforma. Tengo más dudas con respecto a otras áreas. Pero como sea, lo que creo que sería bueno hacer en nuestro país, ya que aparece el tema un poco de costado, ¿no? Nadie usa la palabra privatización porque es una mala palabra en Uruguay. Entonces aparece escondida en algunas leyes, aparece esto que decía Mujica, de no invertir, aparece un tema clave que es el asunto de no cambiar los recursos humanos, al no entrar más gente joven a las empresas públicas,
va a haber un problema tarde o temprano de eficacia, de renovación de plantel, en fin, todo esto está presente, pero no se dice de manera explícita. Ahora, yo creo que sería un error usar esta idea de que no se puede privatizar nada porque la opinión pública en Uruguay no lo permite, pero tampoco hay que cambiar nada. Cuidado con esto. Se ha dicho muchas veces que la madre de todas las reformas es la reforma del Estado, y yo creo que está pendiente todavía. Hay que discutir mucho cómo mejorar el Estado. La mejor forma de acumular en la privatización de las empresas públicas es no cambiar nada. Es dejar que vayan muriendo y sobre todo que la opinión pública vaya teniendo la idea de que los servicios son malos, ineficientes. Entonces, hay una deuda de alguna manera en términos de modernización. Yo trabajé 20 años en la UTE, ya lo dije, y miren, cuando empezamos una etapa de reforma de la UTE, una transformación de la UTE, teníamos más de 16.000 trabajadores. Hoy hay 6.000 trabajadores en la UTE y es una empresa muy eficiente. O sea, hay que discutir estas cosas. También les digo que todo está en el medio de la pandemia, ¿no? Y esta discusión del papel de las empresas públicas y del rol del Estado está totalmente, de alguna manera, impregnado por la situación de la pandemia. Hasta los liberales se asustan en el mundo de lo que está pasando y de la ausencia de Estado en muchos países, y hasta el FMI, que tenía un discurso hegemónico y demás, lo ha ido cambiando. Yo vi recién, y no lo voy a nombrar, a un ex director de la OPP en nuestro informe y últimamente en varios programas de televisión, muy preocupado por la pandemia, y él decía, es necesario que el Estado, en un programa de televisión, es necesario que el Estado intervenga más. Y el periodista le dijo, pero eso no es contradictorio con su pensamiento, y dijo una frase fabulosa, soy liberal pero no soy estúpido. Bueno, realmente esta coyuntura nos trae una discusión que ojalá podamos dar en Uruguay de una manera no polarizada, como se está dando en casi todos los temas. Aquí va a haber que poner mucha inteligencia, mucho consenso, porque lo que ocurra va a durar mucho tiempo. Si estamos hablando de algo que creó el gobierno de Valle y Ordóñez, imaginen lo importante que es tomar decisiones acertadas sobre algo que al final va a definir no solamente las condiciones de vida de la gente, sino yo diría más aún la calidad de la democracia. Álvaro Padrón, muchas gracias como siempre, muy claro. Un placer compartir esta noche acá en La Lengua Chica. Gracias a ustedes. Denise, en el bloque que viene nos vamos a meter con el agua. De a poco nos vamos a ir metiendo lo que les prometimos, combustibles, telecomunicaciones y agua. Pero en el bloque que viene nos vamos a meter en este proyecto que va a tener lugar en el departamento de San José, el proyecto Neptuno sobre la potabilización del agua. Ya veremos. Seguimos en La Letra Chica y en este segundo bloque, como les anunciamos, nos vamos a meter en la situación actual de algunas empresas públicas. Y en este segundo bloque en particular nos vamos a meter en este proyecto Neptuno, anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en el discurso ante la Asamblea General de cumplirse un año de su gobierno. Para conversar sobre lo que implica este proyecto para la población de nuestro país, vamos a recibir a Carlos Santos. Bienvenido, Carlos, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Buenas noches. Muchas gracias. Carlos, según lo dijo el presidente, está anunciando una inversión de $200 millones para una planta potabilizadora que se ubicaría en el departamento de San José. Corresponde a un proyecto presentado al gobierno por algo llamado el Consorcio Aguas de Montevideo, que integran algunas empresas constructoras como SACEM, Berque, Ciemsa y FAST. Carlos, desde en los últimos años se venía analizando la instalación de una nueva represa para la toma de agua en el río Santa Lucía. Desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua, ¿cómo ven este cambio de rumbo de alguna manera? Bueno, lo vemos en realidad como una vuelta a un viejo rumbo, ¿no? Parece ser la novedad detrás de este proyecto, parece ser el nombre y las tecnologías que se proponen utilizar, porque en realidad a fines del último gobierno neoliberal, del gobierno de Jorge Valle, se realizaron estudios de factibilidad para una obra similar a esta, que implicaba una toma de agua desde el Río de la Plata y trasladarla hacia la represa de Paso Severino para allí potabilizar, ¿sí? Para abastecer todo el sistema metropolitano. Ahora se introduce la idea de que sea una propia planta potabilizadora local en la zona de Arasatí y Bocas de Cufré y que se conecte, digamos, con la línea de agua que entra hacia la zona metropolitana. Esa es la novedad y
el nombre, que como les decía, ¿no? La idea esta del proyecto Neptuno. Es un cambio preocupante porque nos retrotrae a la lógica neoliberal, porque abre la posibilidad de que la operación de este sistema sea privado, lo cual nuestra Constitución prohíbe a partir de la iniciativa popular del año 2004, del plebiscito de reforma constitucional del año 2004, pero digamos, el cambio de rumbo en sí, en esos aspectos, es grave. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es la confirmación de un rumbo que ya venía expresado en los gobiernos anteriores, que es la desconsideración de los colectivos sociales que trabajamos en torno a la defensa del agua y la vida en el país. ¿Qué quiero decir con esto? El proyecto anterior, el de la represa de Casupá, no había sido planteado en los ámbitos de participación que sostiene la ley de aguas del año 2009. O sea, en realidad ahí hay como antecedentes de desconocimiento de los colectivos populares que trabajamos en estos temas, y sobre esa base se asienta esta nueva iniciativa. Y hay un problema ahí con ese dato que vos manejabas, Diego, que el tema de los 200 millones de dólares, que es lo que dice el presidente en su mensaje a la Asamblea General. En realidad, la resolución del directorio de OCE que habilita los estudios de factibilidad para esta iniciativa privada hablan de un margen que va de los 130 a los 350 millones de dólares. Entonces, en realidad, el monto puede ser muy superior a lo que se está planteando, frente a 80 millones de dólares que salía la planta de Casupá. Bien, hay una diferencia en dinero, pero ¿por qué esa variación? ¿Qué puede pasar que termine costando en vez de 200, 350? Bueno, eso es parte de las cosas que no se conocen de este proyecto. Nosotros como Comisión Nacional hemos hecho una solicitud de acceso a la información pública, tanto a la Presidencia como al Ministerio de Ambiente, como a OCE, y no hemos tenido respuesta todavía. Están corriendo los plazos legales para esa respuesta, pero el proyecto está amparado por la confidencialidad que le otorga la ley bajo la cual se inserta, que es una ley precisamente de la salida de la crisis del 2002. O sea, también es el recurso que están utilizando estas empresas privadas, este consorcio de empresas privadas, es un marco jurídico surgido en el momento neoliberal del Uruguay. Carlos, hablabas del plebiscito del 2004, un plebiscito que tuvo 64% de aprobación, que determinó la no privatización del agua, de la gestión pública del agua y también otras cuestiones como la participación social en la toma de decisión que estabas planteando y la sustentabilidad. Este proyecto propone una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo, una nueva tubería que ronda los 80 kilómetros para el abastecimiento de Montevideo y la gestión de la infraestructura. ¿Qué de todo esto que se plantea en algo que parece ser bastante grande y bastante fundamental para el acceso a nuestras aguas va en contra de lo que el plebiscito de 2004 aprobó? Lo primero a señalar en relación a eso es que nosotros como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida no estuvimos conformes con lo que se ha alcanzado en Uruguay en materia de gestión del agua potable, ¿no? O sea, entendemos que hay un debe y que hay que atender realmente los problemas de acceso al agua potable que podría llegar a tener la población si colapsa el sistema de la región metropolitana, lo cual sucedió en diferentes momentos con medidas que tuvieron que tomarse desde el Ministerio de Ambiente o la Intendencia de Canelones con la cuenca del río Santa Lucía o la cuenca de la laguna del Cisne en el departamento de Canelones. Ahora, eso me parece importante señalarlo, ¿no? Porque no estamos defendiendo a ultranza la gestión de OCE. Hemos sido muy críticos siempre con la gestión de OCE porque nos hubiera gustado una gestión profundamente más participativa y más pública, ¿no? Ahora, esta iniciativa del proyecto Neptuno entraña la posibilidad de que la operación de esta planta potabilizadora sea privada. Y eso es algo que la Constitución lo prohíbe. La Constitución establece explícitamente que la gestión de los recursos hídricos en Uruguay tiene que ser pública y tiene que incluir la participación social. Y evidentemente eso no está sucediendo. ¿Por qué? Por el secreto que mencionaba que existe en torno al proyecto, la confidencialidad, por el desconocimiento del tipo de tecnología que se va a utilizar. Eso seguramente ustedes lo van a tratar en profundidad con el invitado siguiente, pero existen dudas de que la calidad del agua permita ser potabilizada con las tecnologías convencionales. Entonces eso va a implicar un aumento en los costos de potabilización
que por la lógica de gestión de OCE, y aquí quizás OCE se distancia un poco del resto de los organismos públicos como UTE o como Entel, es que OCE no transfiere recursos a rentas generales, tiene un balance cero, digamos, en términos de su funcionamiento, no genera ganancias, digámoslo, para decirlo en otros términos, ¿no? En ese sentido, quizás es el más cercano a la figura esa de el ente público que da un servicio social. Entonces, por ese mismo problema y por los recortes que el actual gobierno ha hecho en el presupuesto de OCE, no existen recursos en OCE para financiar una obra de esta envergadura. Entonces, cuando se dice que es una inversión de 200 o 300 millones de dólares, en realidad no sabemos de dónde va a salir ese fondo. Y lo más probable, lo que nos preocupa, lo que nos alarma, es que, como ha sucedido en otros momentos de la historia contemporánea de OCE, es que eso se transfiera a la tarifa. Entonces vamos a terminar siendo los usuarios y las usuarias de OCE quienes terminemos pagando por una iniciativa que no parece ser, en estos números que mencionábamos, el manejo más eficiente de los recursos, ¿no? Estamos hablando de 200 para arriba contra 80, que era el costo de la otra alternativa que estaba considerando el Estado uruguayo. Ricardo. No, quería agregar que me da la sensación, por lo que estabas diciendo recién, que se agregan dos temas. Uno, que el costo es muchísimo más alto, que no se sabe de dónde va a salir el dinero o quién lo va a poner el dinero. Y la otra es que, por lo que transmitiste, no hay mucha seguridad de que sea sostenible el suministro de calidad con agua del Río de la Plata. Bueno, en nuestra concepción de sustentabilidad, ¿sí? Nosotros le llamamos sustentabilidad, nosotros entendemos que tanto como en la cuestión ambiental pesa ahí lo social y lo económico. Entonces, si somos la mayor parte de la sociedad la que está transfiriendo recursos a un actor privado para enriquecerse con la gestión del agua, evidentemente ahí no hay sustentabilidad posible, ¿no? Más allá de que exista en términos ambientales o no, porque tecnológicamente pueden llegar a existir alternativas que permitan potabilizar el agua, pero en realidad el problema ahí es el costo de esa tecnología. Y de nuevo, ¿quién puede disponer de recursos para sustentar económicamente ese funcionamiento? Bueno, la respuesta la sabemos, ¿sí? La sociedad uruguaya, como ha sucedido en otros momentos. Entonces, podemos estar enfrentándonos a un momento en el cual el organismo, ente OCE o el Estado uruguayo se endeude con privados, ¿sí? O con organismos financieros internacionales. El Banco Mundial, que ustedes mencionaban en el informe, ha realizado nuevas recomendaciones a los gobiernos de los países sugiriéndoles la apertura del sector agua a la inversión privada, ¿sí? O sea, hay una nueva oleada, un retorno de la lógica privatizadora sobre el recurso agua. Entonces, ante ese escenario, evidentemente, el único recurso que tiene el Estado actualmente para tener una inversión tan importante como esta es poner como garantía la tarifa. Eso quiere decir que todos los usuarios de OCE vamos a ser los que vamos a terminar endeudándonos para llevar adelante esta mega inversión. Otra de las patas, y agradecerte desde ya, Carlos, por estar con nosotros, es la parte técnica. Así que te agradecemos mucho, Carlos, y nos vamos a meter... Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Nos vamos a meter derecho con Luis Auriot, que es un doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenido, Luis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Luis, hablábamos con Carlos recién una cantidad de aspectos que tenían que ver con lo que va a ser la inversión misma, pero hay otra pata de este proyecto Neptuno que es la viabilidad. Y por eso la primera pregunta quizás es la más obvia de todas y es ¿cómo es la calidad del agua en esa zona de San José, esa zona del Río de la Plata frente a las costas de San José? ¿Cuál es la calidad de esa agua? Bueno, esa es una buena pregunta porque la calidad de esa agua es un poco desconocida. En el sentido que hay escasa información acerca del tipo de agua o de la calidad de esa agua a través de los monitoreos que se puedan realizar de forma rutinaria por las autoridades, como por ejemplo las intendencias o la propia Dinama. Entonces es un sitio donde no hay estaciones de monitoreo, hay escasa información y la información que tenemos, al menos la que hemos evaluado a lo largo de unos 2 años, 3 años que venimos evaluando algunos fenómenos que ocurren en el Río de la Plata muy preocupantes, es a través de información remota con imágenes satelitales, ¿no? Entonces, a través de esas imágenes satelitales nosotros podemos ir evaluando de forma remota qué ocurre con la calidad del agua del Río de la Plata y con información también pública de la cuenca, etc. Entonces, en principio hay ciertos indicadores y bastante confirmados de que la calidad del agua
en ese lugar tiene condiciones en las cuales se producen fenómenos muy nocivos desde el punto de vista sanitario. Y uno de ellos son las floraciones de cianobacterias tóxicas. Es un fenómeno muy conocido en el Río de la Plata, tanto en la orilla uruguaya como en la orilla argentina, y que abarca buena parte de la costa del Río de la Plata y hasta Montevideo, ¿no? Inclusive Canelones, y han llegado incluso hasta Rocha en un fenómeno como el 2019. También la costa argentina lo sufre, y es un fenómeno muy frecuente, muy recurrente, y que tiene ciertos sitios donde nosotros a través de análisis de imágenes satelitales encontramos puntos calientes, digamos. Sí. Zonas donde sí o sí van a estar ahí y las encontramos, ¿no? Por momentos no, pero es muy frecuente que estén ahí. Y en ese lugar precisamente es entre la boca de Cufré y Arasatí. Sería un sitio particular por su comportamiento hidrológico que lleva a concentrar a estos organismos en la costa o en la zona costera. Entonces, ahora, es muy preocupante. Sí, perdón. No, yo te estoy escuchando y no parece lógico haber elegido ese lugar entonces. Claro. ¿Por qué se elige ese lugar específicamente? Yo lo desconozco, es decir, a mí una vez que me enteré por la prensa de que era ese lugar el elegido para sacar una nueva fuente de agua potable, me llamó mucho la atención, porque justamente esta información creo que es conocida, se conoce, la hemos publicado nosotros, hay indicios, hay investigaciones de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, que concuerdan con estos diagnósticos. Entonces, información hay y se sabe que esa agua va a tener que ser tratada de una forma particular, en la mayoría de los casos, o buena parte de su producción. Y esa forma de tratarla tiene costos adicionales a los costos que se utilizan en otros lugares donde la calidad del agua es aceptable o buena, ¿no? Ahora, algo que hemos escuchado es que, bueno, el Río de la Plata tiene algo que entra sal, hay salinidad en el agua del Río de la Plata. Y cuando se habla de la inversión se habla de una planta potabilizadora. Una planta potabilizadora estándar, común y corriente, ¿puede trabajar con este tipo de agua? Que entre otras cosas vos dijiste tiene sal y cianobacterias. ¿La planta esta que está diseñándose puede trabajar con ese tipo de agua? En realidad sí, las plantas podrían trabajar, es otro tipo de potabilización, y ahí escapa mi formación como biólogo, ¿no? Más para el lado de los ingenieros y químicos. Pero en el lugar donde se pretende ubicar ya no tendría una influencia tan directa de la salinidad, es decir, sería agua principalmente dulce, muy influida por la descarga del río Uruguay, y en ese sentido está aparejado, acompañado la descarga de estos organismos que circulan tanto por el río Uruguay, que vienen de más arriba, por ejemplo, de la represa de Salto Grande, o que vienen del Río Negro, de los embalses del Río Negro, y descargan por el río Uruguay hacia nuestra costa, ¿no? Entonces el Río de la Plata no es en sí, como a veces se piensa, es un lugar donde todas las aguas se mezclan, la del Paraná, la del Uruguay, y todas las aguas son iguales en el Río de la Plata. Eso ya está muy estudiado, incluso hidrológicamente por la Facultad de Ingeniería, y hay ciertos patrones de circulación en el Río de la Plata. Y las aguas que se nos pegan a nosotros en la costa son, digamos, entre comillas, son nuestras aguas, digamos, son aguas uruguayas, en el sentido que vienen del río Uruguay, compartido con Argentina, obviamente, vienen también aportadas por el Río Negro. Entonces conocemos un poco de esa agua que es aportada hacia esa costa, ¿no? Y qué transporta. Bien. Y transportan, como decía, estos organismos que traen toxinas, cianotoxinas, y bueno, que provocan problemas a la salud y tienen que ser removidas de forma específica, ¿no? Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Un placer, Luis. Muchas gracias. Diego, en el tercer bloque vamos a estar hablando con Daniel Larrosa, director de Antel, y también con Gerardo Rodríguez, actual presidente de la Federación de ANCAP. Ya venimos. Bloque de La Letra Chica, y bueno, una nueva ley de medios está en el Parlamento y con ella se abre
una nueva discusión. Entre otras cosas, sobre brindar o no la infraestructura que generó Antel de fibra óptica, realizada con inversión a operadores privados. Para hablar sobre esto recibimos al director de Antel por el Frente Amplio, Daniel La Rosa. Daniel, bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Un gusto estar aquí. Igualmente, Daniel. Bueno, Daniel, por un lado esta ley permitiría, en caso de aprobarse, que cable operadores privados vendan servicios de Internet, que hasta ahora no lo hacen, accediendo a la fibra óptica. Por ejemplo, DirecTV o Cablevisión del grupo argentino Clarín. Por otro lado, las empresas telefónicas multinacionales también pretenden entrar en competencia y acceder al uso de la fibra óptica para desarrollar la tecnología 5G, esta tecnología que está llegando. Así lo expresó Movistar en la Comisión de Industria el año pasado. Daniel, Antel desarrolló su tecnología y los servicios, por ejemplo, llegando a más del 80% de los hogares de nuestro país con la fibra óptica y quedando a la vanguardia en gran parte de Latinoamérica. ¿Por qué se pretende abrir a las empresas multinacionales un mercado que para Antel significa unos 400 millones de dólares? Bueno, a ver, primero voy a decir que quizás una obviedad, pero en realidad el servicio de Internet a los hogares mediante medios fijos y el Internet en general es un servicio público, es un servicio público del siglo XXI. Para eso el Uruguay invirtió 800 millones de dólares en fibra óptica. Y eso, ¿por qué? Porque esto nos permite acceder a trabajo, a educación, a entretenimiento, a interacción social, y cada vez tiene más prestaciones y cada vez va a tener más servicios, y cuando se incorpore el 5G va a tener cosas que ni siquiera ahora podemos imaginar, pero que nos parecen de ciencia ficción. Entonces, por eso decimos que primeramente es un servicio público del siglo XXI. El modelo que adoptó Uruguay fue que lo hiciera la empresa pública de todos los uruguayos, Antel. Al igual que en el siglo pasado se adoptaron decisiones similares, tanto en el agua, en la energía, en el saneamiento, en los teléfonos también, el modelo uruguayo apostó a la empresa pública y esa apuesta salió bien, porque nosotros tenemos una cobertura reconocida a nivel mundial. Primero que cualquier país industrializado, tenemos un 85-86% de cobertura de fibra óptica, tenemos eso en cuanto al acceso, tenemos unos precios accesibles, pero además tenemos acceso gratuito, cosa que se nos reconoce a nivel mundial. Tenemos entre 120.000 y 150.000 uruguayos que acceden gratuitamente a Internet. Además, la calidad de la fibra óptica no tiene comparación con ninguna, no tiene comparación en ningún país desarrollado. O sea, estamos hablando que nos envidia Alemania, ¿no? Entonces, todas esas características que engloba este modelo uruguayo, bien a la uruguaya, realmente parece totalmente ilógico eso, permitirle acceder a vender esos servicios a un privado, que es lo que está proponiendo este proyecto de ley de medios, en particular el artículo 48. O sea, ¿cuál sería la razón para adjudicar directamente este servicio a privados que mediante un mecanismo de adjudicación directa en una ley? No hay una licitación, no hay una contraprestación que se pida. Además, como veníamos diciendo, la contraprestación, ¿cuál sería? Si nosotros vamos a llegar al 100% de los uruguayos si este gobierno cumple con invertir lo que ya está proyectado desde antes. ¿Cuál sería el sentido de esto? Se le va a dar a las TV por abonados que ya tienen un permiso otorgado directamente, un nuevo permiso, y van a poder brindar el servicio de TV cable, además el servicio de Internet, para el que no han puesto ni un peso, ni un peso. Entonces, cuando hablamos en general de Internet, ¿no? Cuando decimos que es un servicio público, cuando hablamos de proteger las inversiones, ¿por qué protegemos todas las inversiones menos la que hace el Estado uruguayo a través de su empresa Antel? Pero Daniel, es una contradicción. Además, esto simplemente lo anuncian como el primer paso. Se le da a los TV por abonados esto, pero es el primer paso para abrir totalmente
el mercado. Pero, Daniel, te voy a hacer de abogado del diablo, pero uno de los argumentos que se esgrimen es que, bueno, esto de alguna manera va a empujar a que los precios bajen y a beneficiarnos a nosotros, a los usuarios, de acceder con diferentes opciones, elegir la más barata, ponele, que va a hacer que el mercado se mueva de alguna manera y que estas empresas que van a poder empezar a usufructuar lo que Antel generó durante todos estos años, lo que nos van a hacer es vender a nosotros servicios más baratos. Ese es el argumento que se usa, por lo menos. Pero si el gobierno, si Antel quiere vender servicio más barato, no hubiera aprobado el aumento de fin de año, no hubiera aprobado el aumento de abril del año pasado. Es tan fácil como eso. Parece un contrasentido que digan los que tienen posibilidad de bajar el precio, que digan que lo van a bajar porque meten un privado, no precisan un privado, o que den el lineamiento al directorio de Antel para bajar el precio. Eso como primero. Segundo, los precios de Antel a nivel internacional son buenos. Y lo que está haciendo Antel es marcando una tasa sobre los costos de inversión. O sea que cualquier cosa que baje eso no remunera las inversiones estatales. Y yo esto que digo de proteger las inversiones, no estoy inventándolo yo. Lo dice el CEO de Telefónica en España cuando le plantean llegar 100% a la fibra óptica. Exactamente lo mismo está diciendo, bueno, yo hago el 100% si me protegen las inversiones. Parece que hay unas inversiones y hay otras cuando es el Estado. Hay unas que hay que proteger y hay otras que es desmantelar. Yo creo que el precio, si lo quieren bajar, se puede bajar administrativamente perfectamente y bajamos la tasa de retorno de esa inversión. Lo que no se puede hacer es ingresar a nuevos para que le quiten ingresos a Antel sin ninguna contrapartida, porque la inversión está hecha. Los 800 millones de dólares que pusimos todos los uruguayos, ¿no queremos desquitarlo por lo menos en cero? Bueno, eso es posible. Si queremos ir a cero, iremos a cero en eso, pero recordemos también que el sector de comunicaciones abarca otros sectores, no solo la fibra óptica, sino que abarca la telefonía celular y la telefonía básica, y además abarca los contenidos, que es el nuevo sector que va a impulsar las ganancias en el sector de telecomunicaciones. No solamente lo estamos haciendo nosotros, tratar de impulsar Vera TV, tratar de impulsar los servicios dados desde el data center, todo eso que estaba en la estrategia de Antel ha sido metido en el freezer durante un año. Es decir, se nos ha criticado todo lo que apuntaba a la estrategia general de Antel, ha sido criticada, vilipendiada por este gobierno, donde se nos critica la Antel Arena, cuando la Antel Arena es una proyección de es hacia adelante, la generación de contenidos, la generación de la marca Antel, todo eso que se ha criticado, por ejemplo, no pudo resistir la auditoría que hizo KPMG de nuestras cuentas. El valor llave de la Antel Arena es positivo. Y eso nadie salió a decirlo ahora. Sí salimos con otra auditoría ad hoc que se hizo con unos amigos, ¿no? Entonces, toda la parte de contenidos ha sido realmente criticada y nosotros tenemos una plataforma para competir ahí. ¿Qué pasa? Se mete a privados a competir en lo que se llama triple play, o sea, servicio de contenidos, servicios móviles y servicio de cable. Pero a Antel no se le permite hacer eso. Ni siquiera se contempla la posibilidad de que Antel pueda vender cable. De hecho, proyectos importantes que podrían haberse hecho a través de Vera TV el año pasado no se hicieron, extrañamente se atrasaron. Por ejemplo, pasar el fútbol uruguayo. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, les agradezco. Muchas gracias. Ha sido un placer y nos metemos derecho con otra de las empresas grandes, con ANCAP. Otra de las empresas grandes que estuvieron tratadas en la ley de presupuesto, ANCAP, justamente la desmonopolización del servicio de ventas de combustibles en puertos y aeropuertos. Para hablar de esto vamos a recibir al presidente de la Federación de ANCAP, Gerardo Rodríguez. Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo grande a la audiencia. Gerardo, cuando estuvo esta discusión en el Parlamento, el ministro de Industria, Energía y Minería, Paganini,
dijo que el negocio de la venta de combustibles para los buques está poco desarrollado actualmente en el puerto de Montevideo y consideró que eso debía potenciarse. La potencia que le ven es a través de las empresas privadas que puedan importar y vender fuel oil. ¿Por qué permitir que privados importen y vendan y no potenciar a través del desarrollo de ANCAP? Bueno, en realidad lo que hay en el fondo de estas afirmaciones es una decisión de ir en el camino que tiene un marco ideológico, no hay otra explicación. A mí me llama muchísimo la atención la falta de coherencia de los argumentos del señor ministro. En el mes de marzo concurrió a la comisión del Parlamento por la LUC y ahí, defendiendo la desmonopolización, dijo que el mercado del fuel oil estaba en franco descenso en todo el mundo y que era una preocupación de las refinerías. Es decir, que podían hacer que ANCAP tuviese que invertir $1.000 millones, manejó, para tener que reprocesar el fuel oil y transformarlo en productos más livianos, como la nafta o el gasoil. Bueno, eso, en primer lugar, no es correcto porque la inversión podría llegar a $70 millones y que es una planta de desasfaltado. En aquel momento nosotros llamamos la atención sobre esta afirmación que hizo el gobierno diciendo que no se ajustaba a la realidad. Pero 2 meses después contradijo sus propias palabras y al parecer el mercado del fuel oil en 2 meses pasó a ser un mercado en franco descenso a un mercado en expansión y ahí tendrían que darle lugar a los actores privados. Bueno, esas contradicciones no son otra cosa que manejar los argumentos, manipular los argumentos de acuerdo a su conveniencia y tratar de justificar lo que en el fondo termina siendo una concepción ideológica, como nos planteó el propio presidente de la República cuando afirmó que el tema del monopolio es un tema ideológico, no solo del herrerismo, sino del señor presidente de la República. Y bueno, y el ministro indudablemente defiende esa concepción ideológica. Ahora, vamos a recordar que el Poder Ejecutivo propuso en la ley de urgente consideración la derogación del monopolio de ANCAP directamente para importar, exportar y refinar petróleo crudo y derivados, cosa que básicamente no logró un consenso dentro de la coalición multicolor. Lo que sí se aprobó fue que las tarifas pasen a resolverse tomando como referencia un cálculo teórico que establece el valor al que un potencial importador podría llegar a abastecer a los distribuidores. Ahora, Gerardo, ¿cómo funcionó esta herramienta? ¿Le ha permitido realizar algún tipo de mejora a ANCAP? Bueno, lo que hay que decir es que el herrerismo, desde la fundación misma de ANCAP, está en contra de que un área estratégica como la de los combustibles sea gestionada por el Estado. Y eso fue demostrado en la década de los 90, creo que Padrón se refería muy claramente a esta situación que se dio en el intento de privatización de las empresas públicas, de los entes autónomos y servicios descentralizados. Y en el año 2003 se volvió a insistir, digamos, con una asociación que era prácticamente lo mismo. Ahí el pueblo uruguayo, con una enorme claridad ideológica y un sentido de pertenencia por el rol social y productivo de las empresas públicas, la supimos defender. Bueno, lo que hay detrás de todos estos caminos que están proponiendo es una alternativa a la privatización, pero que termina siendo lo mismo. No proponen la privatización porque transitando el mismo camino van a llegar a los mismos resultados, pero proponen caminos alternativos que tienen el mismo propósito. Si se habilitara la desmonopolización, el monopolio es el corazón de ANCAP. Si le sacás el monopolio a ANCAP, desaparece. Por una causa muy sencilla, el Uruguay, por un tema de escala, o hay un monopolio público o hay un monopolio u oligopolio privado. Es decir, no hay mercado como para que una multinacional esté compitiendo con ANCAP. Si ANCAP ahora procesa 50.000 barriles de crudo por día, en un supuesto de que se dividiera el mercado, pasaría a procesar la mitad y eso encarecería los precios. Claramente la multinacional le hace una guerra de precios y cuando hace desaparecer ANCAP, termina definiendo las reglas del mercado. Y lo que tú decías sobre los PPI, está claro ahí la nueva regulación que se pretende dar, esta reforma estructural del mercado de los combustibles con una mirada mercadocéntrica y mercantilizadora de un servicio esencial.
¿qué es lo que hace la UCEA? Una unidad, digamos, reguladora, no es mala de por sí, pero lo que tenemos que tener claro cuáles son los principios que definen esa regulación. Bueno, está claro que acá lo que buscan es mercantilizar los combustibles. Por ejemplo, si yo vendo al mismo precio el gasoil en el Uruguay de lo que se vende en el mercado internacional y hago lo mismo con toda la canasta de productos derivados del petróleo, tal vez pueda llegar a bajar, no en este momento, ¿no? En este momento aumentan todos los productos, pero en algún momento concreto se puede dar que pueda bajar 1 o 2 pesos el gasoil, pero voy a subir indefectiblemente el supergas entre un 25 y un 30%. Entonces, lo que dice el gobierno en las promesas del presidente de la República de hace poco más de un año, no era bajar los combustibles. Lo que quieren es bajar el gasoil, y para bajar el gasoil van a terminar aumentando el supergas y transfiriendo, digamos, haciendo una transferencia de recursos de los más pobres hacia los sectores productivos. Porque lo que hay que aclarar, que el precio de los combustibles no responde al costo, digamos, de producirlo, sino que es una definición política. En el Uruguay, el precio de los combustibles tiene implícito subsidio, que son políticas públicas que orientadas hacia los sectores más desprotegidos. El viejo concepto ballista de que las empresas públicas son el escudo de los pobres. Bueno, hay un subsidio al supergas, para que los sectores más desprotegidos tengan el combustible para calefaccionarse y para cocinar más barato. Hay un subsidio al flete, ANCAP invierte 30 millones de dólares para que llegue el combustible a todos los rincones del país al mismo precio. Hay un subsidio al boleto, que se paga 3,50 pesos el precio, 3,50 más el precio del gasoil, para que el supergas esté subsidiado en un 25%, y también hay un subsidio a la actividad de los biocombustibles para darle trabajo a 4.000 personas en forma directa o indirecta, salvando ahí una situación de falta de trabajo, sobre todo en Bella Unión, pero también en otros puntos del país. Bueno, está claro que ese es el rol social y productivo de los entes autónomos. Esto es lo que de alguna forma quieren desmantelar, quieren deshacer y ir directamente a la regla del mercado. Van a bajar el gasoil y ojo, nosotros no decimos que no hay que darle sostén, apoyar a algunos sectores productivos que están en dificultades, sobre todo los pequeños productores, los productores familiares. Pero también hay que decir claramente que en este país hay sectores productivos que le va muy bien. En el primer trimestre de este año, en el 21, cuando la economía mundial está en el piso, hay un estancamiento económico muy grande, hay sectores exportadores que le está yendo muy bien. Aumentaron las exportaciones un 19%, por ejemplo, en la carne, en el ganado en pie, en la madera, la celulosa, los lácteos, el trigo. Quiere decir que hay sectores productivos con problemas, pero hay otros que le está yendo muy bien. Y lo que quieren hacer es bajarle el gasoil a esos sectores, a los maya oro, y para hacer eso van a hacer una especie de Robin Hood al revés. Le van a sacar a los pobres para darle a los ricos. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer, Gerardo. Ricardo, ¿andás por ahí? Sí, señor. Acá Ricardo, estoy escuchando muy atentamente. Fue muy interesante el programa. La verdad que sí nos quedamos con una cara, bueno, que va a haber que empezar a discutir en el país sobre cuál es el rol que queremos de nuestras empresas públicas. Pero mañana te voy a invitar a hacer un viaje, y a toda la audiencia, un poco de historia. Vamos a hablar de la historia de un elemento tan básico como una cacerola. Pero no va a ser un programa de cocina. No va a ser un programa de cocina, porque algo fantástico que tiene la cacerola es que no importa qué se esté reclamando, sino importa quién esté golpeando esa cacerola. Vamos a recorrer un poco lo que es la historia de esta queja popular que se hace en base a hacer ruido, a golpear cacerolas. De eso vamos a hablar mañana en La Letra Chica. Quédense en TV Ciudad, que sigue Relatos con el programa de hoy, Derecho a la Cultura. Hasta mañana.